Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social de Facebook, ¿verdad? Bueno, pues buenas noches y bienvenidos nuevamente a una transmisión más de la reflexión bíblica acostumbrada para nosotros, miércoles por la noche. Una gran disculpa, por favor, en esta ocasión. Por problemas y cuestiones técnicas, no pudimos empezar exactamente a las 9 de la noche, ¿verdad? Tuvimos unas dificultades, pero gracias a Dios ya estamos aquí preparados, ya listos para compartir una porción bíblica, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia. Este, pues ahora sí que muchas gracias por el favor de su atención y muchas gracias por la comprensión, ¿verdad? Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando acerca de un tema que es algo que es recurrente en la vida del ser humano, ¿verdad? Y algo que Dios nos habla en su palabra acerca de el enojo. En esta ocasión en esta noche la enseñanza, la reflexión bíblica lleva por título El enojo y el diablo. El enojo y el diablo. Y bueno, en esta noche quisiera basar esta reflexión bíblica. Y bueno, de antemano, bienvenidos a todos aquellos que nos estén viendo y nos estarán viendo más adelante. Como siempre lo hemos dicho, esperamos que esta reflexión bíblica les sea de bendición y edificación para la vida de todos, ¿verdad? Y bueno, el enojo y el diablo es el título de esta reflexión bíblica. Y dice Dios en su palabra, dice el Señor en su palabra, en Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27, una cita bíblica muy conocida, ¿verdad? Dice Efesios 6, 4, versículo 26 al 27, en la nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera. No dejen, dice además, no pequen, perdón, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. La versión tradicional, que es la Reina Valera, ¿verdad? Dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Esta versión me gusta mucho porque lo explica un poco mejor, que nos da un mejor entendimiento. Eso, fíjese que cuando uno estudia la Biblia, cuando uno lee la palabra de Dios y estudia la Biblia, que deben de ser las dos cosas juntas de preferencia, no solamente leer por leer, sino estudiar para poder comprender, analizar y comprender lo que Dios nos quiere hablar en su palabra, ¿verdad? En el texto bíblico, lo que nos quiere enseñar. Es muy importante tener versiones actualizadas que nos den un entendimiento más claro, más comprensible de lo que Dios quiere transmitirnos a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Y vuelvo a repetir, esta porción dice, Efesios 4, 26 al 27, en la nueva traducción viviente, dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y bueno, como decía yo, ¿verdad? Este es un tema un poco controversial, ¿verdad? Porque en esta frase, para un cristiano, ¿verdad? En teoría se supone que un creyente, que un cristiano, pues no debe de manejar en su vida personal, ¿verdad? En su vida espiritual, emociones ni comportamientos como el enojo, ¿verdad? El enojo y mucho menos la ira, ¿verdad? Y bueno, lo que Dios nos dice aquí en su palabra, ¿verdad? Es que sí podemos molestarnos por algo, sinceramente, ¿verdad? Sinceramente, justamente, honestamente, a veces hay algo, hay cosas en la vida que nos pueden causar enojo, nos pueden irritar por alguna circunstancia, ¿verdad? Pero lo que Dios dice, no debes de dejar que el enojo se convierta en algo pecaminoso, ni mucho menos debe llegar el grado en el cual Satanás logre controlar la vida de una persona a través del enojo. Aunque usted no lo crea, una de las formas en las cuales el diablo puede llegar a controlar la vida de una persona es a través de la ira y del enojo, ¿verdad? La ira ya es un grado de enojo un poquito más profundo, un poquito más, que va más allá del enojo, ¿verdad? Es un enojo más encendido, ¿verdad? Es un furor más encendido. Pero Dios dice en su palabra, mira, ten cuidado, ¿verdad? No dejes que el enojo te lleve a pecar, a cometer acciones pecaminosas, cosas de las cuales pues muy probablemente después te arrepentirás, pero Dios dice, ¿verdad? Dios dice, por ejemplo, la versión tradicional, que dice airaos, pero no pequéis, o enójense, pero no pequen. O sea, Dios nunca dice que no podamos en algún momento dado enojarnos, aunque aclaro, ¿verdad? Aclaro, el enojo, la ira, ni el resentimiento debe ser
el estilo de vida, el estilo espiritual de un cristiano, de un creyente, de un discípulo de Jesús. Yo sé que hay personas, escuche, que por su temperamento, su forma natural, hay personas que son más enojonas que otras, ¿verdad? Hay personas que son más pacíficas, que no son tan emocionales, si usted quiere decirlo así, ¿verdad? Y hay personas que son de ánimo colérico, ¿verdad? Hay cuatro tipos de ánimo según la psicología, ¿verdad? Que son los flemáticos, ¿verdad? Los melancólicos, los sanguíneos y los coléricos, ¿verdad? Y los dos, el flemático y melancólico son ánimos más pasimónicos, más tranquilos, ¿verdad? Pero lo que es el sanguíneo y el colérico, bueno, tienen a ser de ánimo más encendido, ¿verdad? Sobre todo el colérico. Y eso es parte de los rasgos psicológicos que una persona puede traer desde el nacimiento. Pero aún así, ¿verdad? Dios dice en su palabra que nosotros debemos de tener mucho cuidado con el enojo y no debemos de dejar que el enojo nos controle, ni mucho menos que se acabe el día y nosotros permanezcamos enojados, porque entonces eso es como cuando se te infecta una herida, ¿verdad? Eso te va a producir problemas. Y decía yo, es un tema controversial, ¿verdad? Porque lo que Dios dice es que podemos, si podemos molestarnos por algo, pero lo que no debemos de hacer es dejar que ese enojo se llegue a convertir en una acción pecaminosa, como la ira, el resentimiento o las represalias, ¿verdad? El tomar venganza en contra de alguien, porque el enojo te puede llevar a la venganza, al deseo de venganza. Bueno, por principio de cuentas debemos declarar que el enojo es el resultado, la reacción a una acción negativa en el comportamiento de una persona, ya sea hacia nosotros, ¿verdad? O bien el enojo puede ser el resultado de una acción negativa en nuestras vidas, ¿verdad? A veces hacemos algo mal y nos enoja, ¿verdad? Nos da coraje que nos equivoquemos, por ejemplo. La palabra enojo en el griego es la palabra parorgismos, que significa ira, cólera o enojo. Y el enojo es una emoción natural que se manifiesta cuando nos sentimos amenazados por algo o somos contrariados en algo, ¿verdad? Esta emoción surge de una situación adversa, ya sea interna o externa, que produce la irritación, la molestia, el enojo, ¿verdad? Y el enojo puede ir desde una irritación leve hasta una ira feroz. Claro, si no le ponemos freno a tiempo, ¿verdad? O bien, también cuando alguien nos hace algo que nos ofende, nos afecta, nos lastima, somos traicionados o en algo nos están perjudicando, entonces lo más probable es que se manifieste un descontento que se le conoce como enojo. Y el enojo puede provenir principalmente de dos fuentes, de factores internos, como por ejemplo aquellos que tienen origen en la mente de una persona, cuando tiene, por ejemplo, malos pensamientos, celos de alguien, ¿verdad? O celos de algo, rencor, recuerdos traumáticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O de factores externos también, ¿verdad? Que hacen que pues, se produzca el enojo, como el estrés en el trabajo, ¿verdad? Los problemas personales en el ámbito laboral o familiar, ¿verdad? O en la iglesia, inclusive es común que a veces hay enojo o molestia entre los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Entre hermanos o entre los hermanos hacia el pastor hacia los hermanos. Son factores externos, ¿verdad? Que pueden producir enojo. La información que afecta nuestro estado de confort o seguridad, las discusiones, la falta de respeto, algún insulto, la falta de afecto también puede producir enojo cuando alguien no por ejemplo, tus hijos no te aprecian, no te tienen afecto, ¿verdad? Eso produce enojo. O bien, cuando los padres no tienen afecto fraternal hacia los hijos, entonces los hijos se molestan, se enojan, porque la falta de afecto precisamente, la necesidad de afecto es algo natural en el ser humano y cuando no hay ese afecto en las relaciones familiares, ¿verdad? Parentales, filiales, entonces hay enojo en la iglesia también, ¿verdad? Se supone, la Biblia nos enseña que entre los hijos de Dios, sea de la congregación que sea, o de una otra congregación, entre los hijos de Dios debe de haber aprecio, debe de haber afecto, no porque fulanito pertenezca a otra iglesia, a otra congregación, yo no le voy a tener afecto, ¿verdad? Porque es un hijo de Dios, es un hermano en Cristo, por lo tanto yo, como cristiano, como hijo de Dios,
debo de tenerle y manifestarle afecto a mi hermano, ¿verdad? A mi hermano en Cristo. Y si no hay ese afecto, también es algo que puede producir molestia, puede producir enojo entre los hermanos. También se dice que la carencia de relaciones sexuales, por ejemplo, en el matrimonio, puede producir enojo, ¿verdad? Pues cuando hay abstinencia bueno, no tanto abstinencia, sino cuando hay la negación en un matrimonio así, de tener relaciones sexuales sin causa justificada, ¿verdad? Entonces, eso produce enojo, produce irritación, produce molestia, ¿verdad? Y hay muchos factores externos a nosotros que pueden producir una molestia, que nos pueden enojar. Ahora bien, escuche, como decíamos, el enojo es parte de la naturaleza humana y también el enojo, aunque usted no lo crea, es parte de la naturaleza divina. Algo que el gnosticismo griego, ¿verdad? Los gnósticos griegos, que fueron los principales o son los principales rivales del cristianismo hasta el día de hoy, el gnosticismo griego decía que en la plenitud divina, ¿verdad? En el pleroma, así le llamaban ellos, en la plenitud divina o en los cielos, no había emociones negativas, ¿verdad? Todo era muy pasimónico, muy ecuánime, ¿verdad? Mantenían el status quo ahí, ¿verdad? No había ningún tipo de emociones como ira, enojo, decepción, etcétera, etcétera. Pero Dios en su palabra nos enseña que en algunas ocasiones, cuando el pueblo de Dios fue persistente en pecar, y pecar contra Dios y no arrepentirse y no apartarse, ¿verdad? En diversas ocasiones el Señor se enojó, ¿verdad? Se llenó de ira, de enojo por la rebelión empedernida, la pecaminosidad empedernida de su pueblo contra él, contra su voluntad, y entonces el Señor los castigó. Y los castigó, ¿verdad? Yendo desde una reprimenda leve, ¿verdad? También hasta la condenación a muerte, esclavitud y mortandad por plaga, o alguna enfermedad mortal, como pasó en el caso de muchos, ¿verdad? De muchos que murieron súbitamente, como por ejemplo el esposo de Abigail, que después fue una de las mujeres del rey David, ¿verdad? Dicen que enojó tanto al Señor su actitud contra David, ¿verdad? Y dice que le quitó la vida, ¿verdad? Le dio un paro cardíaco a este hombre. Y bueno, hubo casos en el Antiguo Testamento, nos enseñan que durante años, durante décadas, quizás hasta siglos, el Señor le estuvo diciendo a su pueblo que no pecara contra él, que no pecara contra él. Les enviaba profetas y el pueblo de Dios se burlaba de los profetas y obviamente de Dios hasta que llegó el momento, ¿verdad? Que los castigó, ¿verdad? Llegó el momento que se subió tanto el enojo del Señor contra su pueblo que trajo a los babilonios contra el pueblo de Dios y los esclavizaron. Para empezar, los hicieron pedazos, y una vez que los hicieron pedazos, porque verdaderamente los despedazaron, literalmente así los hicieron pedazos, y solamente quedó un pequeño remanente que fue llevado cautivo a Babilonia. Dice en Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 15 al 16. En la versión La Biblia de las Américas dice, y el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Después, si usted conoce la historia, ¿verdad? Dice que Dios trajo a los babilonios y por más que le rogaron, le imploraron, le suplicaron al Señor misericordia, el Señor no cerró sus oídos contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Contra el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, y permitió que los babilonios los despedazaran literalmente. Mataron a los hombres, mujeres, ancianos, niños, las mujeres embarazadas, ¿verdad? Les abrieron el vientre, a los niños pequeños los estrellaron contra las esquinas, contra las paredes, los mataron horriblemente. Asesinaron a los nobles, ¿verdad? Los sacerdotes, ¿verdad? Los profetas, y solamente un pequeño remanente que Dios permitió que se quedara para después restaurar la nación de Israel 70 años después, que estuvieron como esclavos, fueron los que regresaron a la tierra de Israel. También podemos ver, ¿verdad?, que en el caso del Señor Jesús, cuando entra al templo, dice ahí en los evangelios que cuando él, antes de su muerte, unos 15 días, 8 15 días antes de su sacrificio, dice que entra al templo, ¿verdad?, al templo de Dios, al templo de su Padre, y ve toda la mercadería que estaban haciendo ahí, ve todo lo que estaban haciendo los cambistas, las mesas de los cambistas. ¿Por qué de los cambistas? Porque venían judíos, venían creyentes, ¿verdad? Venían prosélitos judíos creyentes
de otros que estaban habitando en otros países y traían otras monedas, y entonces dentro del templo había casas de cambio, por decirlo así, mesas donde cambiaban el dinero de los extranjeros, ¿verdad? Los que vivían en el extranjero, judíos que vivían en el extranjero, lo cambiaban por la moneda oficial del templo, porque el templo tenía una moneda oficial. Y aparte de eso, ¿verdad? Como venían de lejos y tenían que ofrecer sacrificios dentro del templo de Dios, ahí estaban los chivos, estaban las ovejas, las palomas, ¿verdad? Los terneros y otros animales para el sacrificio, y ahí adentro estaban haciendo una mercadería. Entonces dice que el Señor se llena de enojo, se llena de una ira y un enojo santo, agarra un látigo, ¿verdad? Una cuerda y empieza a corretear a todo mundo, vuelca las mesas de los cambistas, saca a todos, ¿verdad? Y le dicen, la casa de mi padre es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Eso dicen los evangelios, ¿verdad? Ahora, escuche, eso es en el caso de Dios. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos al ser Dios, en su naturaleza divina, tienen la capacidad de contener el enojo, ¿verdad? De contener el enojo y no caer en una situación de pecado, una situación de pecaminosa. En el caso de nosotros como discípulos, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Con tal situación de ira, de enojo, ¿verdad? Porque podemos llegar a caer en pecado al responderle a lo mejor a golpes a alguien o a insultos, ¿verdad? Insultar a alguien cuando estamos enojados, porque la ira, el enojo se puede convertir en pecado. Dios nunca dice que no podamos estar enojados, molestos con alguien. Lo que no debemos hacer es que ese enojo se convierta en un pecado, en una acción pecaminosa. Y como decía, en el caso de Dios, cuando castigó severamente a Israel, ¿verdad? Por su maldad empedernida, lo hizo en una justicia, en una ira y justicia divina, justa. Era el castigo que ameritaba su pueblo debido a sus perversas acciones. Usted debe de leer en el Antiguo Testamento los profetas mayores y menores para que se dé cuenta del alcance de la maldad y la perversidad y podrá entender por qué razón Dios castigó a su pueblo, ¿verdad? Y por qué Dios castigó a muchas naciones vecinas, muchas naciones paganas vecinas de Israel, precisamente por su maldad y perversidad. ¿Verdad? En el caso del Señor Jesús, que echó fuera del templo a los mercaderes de esa manera, ¿verdad? De una manera abrupta, de una manera, si usted quiere, un poco violenta, pues él como Dios estaba en su derecho divino de ejercer esa acción, ¿verdad? Por el grado de insulto, el grado de maldad y perversidad. Pero nosotros como seres sensibles, ¿verdad? Sensibles y falibles hacia el pecado, ¿verdad? Que nos podemos resbalar hacia el pecado con la posibilidad de poder ser controlados por la ira y el enojo. Dios en su palabra, el Señor en su palabra nos manda a tener cuidado con el enojo, a no dejar que el enojo tome control de nuestras emociones y de nuestra voluntad, ¿verdad? Y esto precisamente como acabo de mencionar porque el hombre no tiene control y del dominio propio suficiente como el que Dios pueda tener, ¿verdad? Y por eso es que nosotros sí podemos pasar fácilmente del enojo, de un enojo justo, ¿verdad? Y si usted quiere un enojo santo, al pecado y a caer en manos del diablo para conducirnos a cometer una atrocidad. Algo de lo cual después nos vamos a arrepentir. Se lo aseguro que se va a arrepentir si usted deja que la ira y el enojo le controle y cometa una atrocidad. Yo sé lo que le digo. Además, si permitimos que el enojo persista por mucho tiempo, ese enojo nos irá carcomiendo por dentro, ¿verdad? Como la gangrena, por ejemplo, con una herida se infecta y no se trata a tiempo, no se controla a tiempo, después puede producir una grave infección y si no se trata a tiempo, no se limpia esa herida, no se purifica esa herida, ni se trata ni se cura, entonces se puede convertir en gangrena y usted sabe lo que puede pasar con la gangrena, se le puede ir a amputar algún pie, una mano inclusive, ¿verdad? Un miembro y aparte de eso hay algo que se llama septicemia, se envenena la sangre con las toxinas de una infección, ¿verdad? Y eso puede producir la muerte, o produce la muerte, llega a producir la muerte en la vida de una persona, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, esa ira, ese enojo se va a convertir en ira, en furor, ¿verdad? Hasta que nos vaya carcomiendo por dentro, hasta que nos corrompa espiritualmente de nuevo con la maldad, con el pecado.
Y una vez que la maldad haya corrompido el alma y el corazón del creyente, del cristiano, escuche, será el momento preciso que el diablo entre en escena en nuestras vidas, ¿verdad? Así como las moscas cuando se posan sobre una herida, ¿verdad? Para infectarla, así precisamente el diablo viene y empieza a trabajarle donde, en su mente, en su corazón, y empieza a darle cuerda, ¿verdad? Darle cuerda, más cuerda, más cuerda, más cuerda, para que usted en su ira, su enojo contra alguien o inclusive contra sí mismo pueda llegar a hacer algo verdaderamente terrible o verdaderamente atroz, inclusive hasta matar o llegar a suicidarse o lesionarse gravemente. Ahora, ¿podemos estar molestos con algo o con alguien? Sí, podemos estar molestos con alguien, ¿verdad? Porque, como digo, el enojo es algo natural, inclusive en la naturaleza divina, cuando alguien peca contra nosotros o cuando algo nos hacemos mal nosotros, usted se puede enojar, inclusive estar molesto, enojado consigo mismo, ¿verdad? O enojado con alguien porque le ha ofendido, le ha faltado, le ha perjudicado en algo, ¿verdad? Y sobre todo cuando no se disculpa, habemos personas que tendemos a ser malas personas, ¿verdad? Ser mala gente, ser abusivos, a ser indolentes, ¿verdad? Le hacemos algo a alguien y, pues total, es hermano, es mi esposo, es mi esposa, es mi hijo, es familiar, tiene que aguantar, ¿verdad? Y no nos disculpamos a tiempo, no restauramos, resarcimos el daño, ¿verdad? Que causamos, entonces la gente se va a enojar con nosotros o nosotros vamos a estar enojados con alguien, ¿verdad? Y sí debemos, podemos tener cierto enojo, tener cierta molestia, pero lo que Dios dice que no debemos de permitir es que ese enojo se prolongue y tome cada vez más fuerza, ¿verdad? Por eso Dios en su palabra, el Señor en su palabra, le dice a su pueblo, que no debemos dejar que el enojo llegue a controlarnos, que no debemos permitir que llegue la noche y sigamos enojados todavía, ¿verdad? Porque no sé si se ha dado cuenta, pero a veces cuando estás molesto, o sea, no le has puesto fin a tu enojo, o no has arreglado las cosas en el día, llega la noche y no puedes dormir, ¿verdad? Porque ahí tu cabeza te está dando de vueltas y estás rumiando el rencor, ¿verdad? Y no puedes dormir porque estás airado, estás enojado. Y obviamente si no paramos el enojo a tiempo, no lo controlamos a tiempo sabiamente, pues le vamos a dar oportunidad al diablo que tome control de nuestro corazón, ¿verdad? Que nos empiece ahí a alimentar el enojo para que vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo, hasta que se convierta en un problema grave verdaderamente. Y bueno, em, cuando haya algo que nos irrite, nos cause enojo, nos cause molestia, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, primero que nada, yo digo que, y lo dice Dios en su palabra, primero que nada debemos de tomar las cosas en calma. Una de las cosas, fíjese que Dios dice en su palabra, el Señor Jesucristo dice en su palabra, que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos de ser hijos de paz, o sea, gente pacífica. Gente pacífica que te puedes enojar, puedes estar molesto, puedes estar enojado, pero debes de ser gente pacífica. De hecho, el que es salvo verdaderamente, escuche, una cosa es decirse que eres cristiano y otra cosa es ser verdaderamente salvo del pecado, nacido de nuevo y lleno de la vida eterna y del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra, ¿verdad? Que en Gálatas capítulo 5 que dice que que es hijo de Dios, el fruto del Espíritu fluye naturalmente en su corazón, porque ha sido salvo del pecado y ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y la vida eterna y el Espíritu está en él. Entonces, parte del fruto del Espíritu tiene que ver con la paz, o sea, con tener paz, ser una persona pacífica, tener paz en tu corazón, ¿verdad? Primero que nada hay que estar seguro de eso. Pero cuando decía yo que cuando algo nos ocurre, nos sucede, nos acontece, nos hacen algo, bueno, pues primero que nada debemos de tratar de tomar las cosas en calma, ¿verdad? Porque podemos estar enojados, molestos con algo, con alguien, pero debemos de estar en calma, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de los Proverbios que el sabio pasa por alto la ofensa, pero dice que el necio da rienda suelta a su enojo, ¿verdad? Él dice que una persona necia, ¿verdad? Tonta, y de hecho el necio está relacionado con el pecaminoso, el pecador, le da rienda suelta a su enojo, pero dice que el sabio pasa por alto la ofensa, o sea, toma el control de la situación, toma el control de sus emociones
pasa por alto la ofensa y obviamente si es algo que está causando un daño que haya que resolver, habrá que resolverlo, ¿verdad? Porque el decir pasar por alto la ofensa, si no quiere decir deja las cosas que rueden, ¿verdad? Porque habrá cosas que habrá que resolver para que no continúe esa situación, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a ver quizás un poquito más adelante. Ahora bien, primero que nada, tomar las cosas en calma y debemos hacer esto para analizar las cosas, ver qué solución pacífica, correcta, legal, ¿verdad? Se puede hacer para resolver el conflicto, resolver el problema, porque lo peor que podemos hacer es cuando hay enojo, o alguien te ofende, te insulta, es responder de la misma manera. La palabra de Dios en Proverbios dice que la blanda respuesta apaga el enojo más encendido, más la respuesta áspera hace subir el enojo, hace subir el furor, ¿verdad? En una discusión, cuando alguien te está maltratando, te está ofendiendo y que te produce enojo, lo más sabio de parte de Dios es, a ver, permíteme tantito, cálmate, tranquilízate. ¿Qué es lo que está pasando? No, es que tú, que eso, que el otro, que aquí, que allá. A ver, primero que nada vamos a poner las cosas en contexto. ¿Qué está pasando? No, pues, a ver, permíteme, yo no te he faltado el respeto, yo no lo hice, esto que tú dices que dicen que yo dije, no lo dije yo, eso lo dijo fulano de tal, o a ver, vamos a ver quién lo dijo, ¿verdad? Vamos a arreglar las cosas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces debemos de tranquilizarnos, tratar de resolver las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Para resolver el conflicto, ¿verdad? Y si es por algo que yo hice mal y me hace sentir enojado, bueno, pues entonces debo analizar las cosas, arrepentirme, cambiar, ¿verdad? Pedir perdón a Dios, pedir perdón a la gente si es que ofendí, perjudiqué a alguien, bueno, pedir perdón y continuar con nuestra vida de paz y de amor en Cristo, ¿verdad? Ahora, si es por algo que alguien hizo mal en contra mía, en contra de nosotros, entonces de forma pacífica, Dios dice en su palabra que podemos ir y confrontar a la persona y hacerle ver su falta. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, no acumules, no atesores resentimientos ocultos contra tu hermano, al contrario, ve y aclara las cosas de manera pacífica con él, ¿verdad? Le ver su falta, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en Mateo 18, donde habla precisamente del tema acerca de las ofensas entre hermanos, dice, si tu hermano que peca contra ti, ¿verdad? Ves primero, hazle ver su falta. Si no te entiende, después ves con otros dos hermanos para que funjan como testigos, ¿verdad? Y hazle ver su falta delante de ellos. Si no les hace caso, entonces comunícaselo a la iglesia para que la iglesia le diga, hey hermano, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? La congregación. Dice, si se arrepiente, bueno, pues ya se resolvió el problema. Y si no, pues entonces expúlsenlo, trátenlo como renegado y expúlsenlo, ¿verdad? Para que entonces sea sometido a disciplina y también Dios lo someta a disciplina. O sea, lo que es atado en la tierra será atado en los cielos y lo que es desatado en los cielos será desatado en la tierra. O sea, eso habla de someter a disciplina, no hago la aclaración, no como dicen los carismáticos neopentecostales, ¿verdad? Que si tú atas demonios, tú atas con tu boca maldiciones, esto, lo otro, Dios las va a atar o desatar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una herejía carismática. Pero bueno, ese era otro tema. Entonces, si alguien peca contra mí o hace algo, me está perjudicando, ir de la manera más pacífica y tranquila posible. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás perjudicando en esto? Oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo me vas a devolver el dinero que te presté? Oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo me vas a regresar lo que te presté, verdad? Oye, mira, me echaste a perder esto, me lo rompiste, ¿qué pasó? Este, repónmelo, etcétera, etcétera. Obviamente a veces la persona va a responder con ira, con enojo, ¿verdad? Con agresión para tratar de quitársela de encima, ¿verdad? Pero obviamente nosotros debemos de conservar la calma. Y hace no mucho escuché palabras, fíjese, palabras de un personaje, un artista en el mundo, que dice que él a la hora de discutir con alguien por alguna agresión, por algún perjuicio material o económico que le están causando, dice, mira, el peor error que puedes hacer, cometer es llegar con esa persona, lo peor que puedes hacer es llegar insultándolo, ¿verdad? Agresivo e insultándolo, porque una vez que tú haces eso, entonces ya perdiste la discusión. Debes de llegar de la manera pacífica, confrontarlo de manera pacífica, ¿verdad? Que él se va a poner al brinco, pero tú en esa misma manera pacífica le vas a decir, no, oye, estás mal,
estás mal, amigo, mira, pasó esto, me estás perjudicando. Necesito que me lo pagues, lo resuelvas, lo corrijas, por favor. Yo no te estoy insultando, no te estoy faltando el respeto para que te pongas así, simplemente te estoy haciendo ver tu falta, el perjuicio que estás cometiendo en mi contra. Y eso me gustó mucho, ¿verdad? Me gustó mucho y digo, wow, este personaje, este artista que se sabe que es medio grosero, ¿verdad? Medio, pues en algunas ocasiones, agresivo, ¿verdad? Dice que él cuando va a discutir con alguien nunca llega insultando. Y aquellos que son abogados, ¿verdad? Saben que lo peor que puedes hacer en un pleito, en una discusión, es precisamente ponerte agresivo. Las cosas hay que mantenerlas en calma. Y bueno, si se puede así, ¿verdad? Pues la persona si se disculpe, bueno, si esto procede bien y la persona entiende, se arrepiente y se disculpa y restituye el daño, qué bueno, ¿verdad? Y si no es así, bueno, habría que evaluar la acción, la situación para ver qué acciones tomar, ¿verdad? Si es una falta de respeto leve, una ofensa, algo que tomaron sin permiso tuyo, pues probablemente sea conveniente dejar las cosas por la paz y alejarse de la persona, ¿verdad? Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habla y dice lo siguiente, en Lucas 6:30 dice, dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. O sea, ya déjalo. Si lo agarró sin tu permiso, si se lo robó, ya déjaselo allá, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Obviamente, a veces hay por ejemplo, si te robaron el coche, ¿verdad? Pues entonces ahí sí habría que ir a lo mejor a la policía y interponer una denuncia, ¿verdad? Si hay pruebas, bueno, pues sabes qué, quiero que me devuelva mi coche porque no me costó 2 pesos. Pero bueno, pero si eso sí estamos hablando de una lesión, alguna infracción leve contra nosotros o con nuestra familia, ¿verdad? Pero si es algo grave, ¿verdad? Si es algo grave, es un conflicto grave, como por ejemplo una acción grave contra nosotros, contra nuestra familia, un fraude grave, algún perjuicio grave y de consideración, pues ahí sí entonces ya debemos de, como decía, acabo de mencionar, de dejar que intervenga la autoridad competente y no buscar hacernos justicia por nuestra propia mano, pero dejar las cosas en las manos de la justicia de Dios y también de dejar que la autoridad competente intervenga. Cuando nosotros ponemos las cosas en manos de Dios, mire, Dios hace que las cosas se vuelvan para nosotros, para nuestro bien. Y habrá ocasiones, y sinceramente escuché, habrá ocasiones en las cuales Dios no permita que las cosas se resuelvan a nuestro favor porque tiene un propósito, es una prueba a veces. A veces Dios nos permite injusticias en contra de nosotros para formar nuestro carácter, para probar nuestra fe, purificar nuestra fe, ¿verdad? Porque en el corazón del cristiano debe la misericordia, la compasión, el perdón, ¿verdad? El amor hacia a los enemigos, porque el Señor Jesús cuando predicaba, ¿verdad? En el Sermón del Monte dice, mira, ora por los que te ultrajan, ¿verdad? Hazle bien a los que te maltratan, ¿verdad? Entonces, ama a tus enemigos. Entonces, como cristianos, a veces Dios permitirá, más bien no permitirá que las cosas se resuelvan a nuestro favor porque quiere que desarrollemos la compasión y el amor de Dios por nuestros enemigos. Y como decía yo hace rato, ¿verdad? Proverbios en su palabra dice que la persona que es sabia, ¿verdad? La persona que es sabia, que es inteligente, que es un verdadero hijo de Dios, pues muchas veces va a dejar pasar por alto la ofensa. Pero dice también ahí en Proverbios que el necio le da rienda suelta a su enojo. ¿Quieres ver una persona necia? Generalmente es iracunda. Una persona necia, insensata, tapada de su cabeza, ¿verdad? Ciego espiritualmente normalmente son personas iracundas, que fácilmente pierden los estribos. Ahora, pregunta del millón. Hace tiempo le hicieron una pregunta a un pastor reconocido y le preguntaron, si alguien me agrede a golpes o intenta matarme, ¿puedo defenderme? Y este hombre dijo, sí, desde luego que sí, por tu propia seguridad. Primero que nada, si tienes que huir del lugar, huye del lugar, ¿verdad? No dejes que te maten, ¿verdad? No dejes que te vaya o a ti o a un hijo tuyo, un familiar tuyo, ¿verdad?
Y si en un caso muy extremo tienes que hacer algo, ¿verdad? Como darle un palo, ¿verdad? O darle un golpe para, para neutralizarlo, ¿verdad? Para inutilizarlo, pues, pues hazlo, ¿verdad? Porque, pues, imagínate si tú dejas que alguien quiere acuchillar a tu hijo, acuchillar a tu esposa o acuchillarte a ti y tienes la posibilidad de agarrar un palo, una piedra, no sé, algo con lo cual defenderte para que no te quiten la vida, porque a veces hay malas enseñanzas, ¿verdad? En alguna ocasión escuché un pastor que decía esto, ¿verdad? Daba una plática familiar y decía que había el pastor, la mamá mandó a traer al pastor a su casa y le dijo, oiga pastor, mire, es que mi hijo, quiero que hable usted con mi hijo. Ajá, ¿qué pasa? Es que ya estando el muchachito ahí presente y le dice, lo que pasa es que mi hijo ya le he dicho que si en la escuela le pegan, ¿verdad? Pues que ponga la otra mejilla. Pero no me entiende, ¿verdad? Es iracundo, mi hijo es peleonero, ya que le explica, le dice, mira hermana, cuando el Señor dice, si alguien te abofetea en una mejilla, debes de poner la otra, significa no reclames venganza, no seas vengativo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nos podamos defender. Y al niño le dijo, mira hijo, si en otra ocasión un niño, un muchachito te quiere golpear, te quiere lastimar, no te dejes, defiéndete. No debes de ser peleonero, no debes de ser agresivo, no debes de andar buscando el pleito. Pero si alguien te quiere pegar, golpear, no sé, ¿verdad? Defiéndete, mijo, defiéndete porque si no te defiendes, aparte de eso, siempre te van a estar molestando. Y me pareció muy sabio, ¿verdad? Muy sabio el consejo que le dio al niño y habló con la mamá y le dijo, no, mire, no está bien o sea, la violencia ni la agresión está bien, ¿verdad? Pero en casos extremos, cuando va de por medio nuestra integridad, sí podemos defendernos, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí que desgraciadamente son cosas que no deberían de pasar, pero pues en caso de defensa personal debemos de hacer lo que podamos hacer, ¿verdad? Pero solamente en casos extremos en los cuales verdaderamente vemos que alguien de nuestra familia está en peligro y sinceramente una madre cristiana, un padre cristiano, si ve que alguien quiere lastimar, atentar contra sus hijos, violarlos, por ejemplo, ¿verdad? Pues qué padre va a decir, ay Señor, ¿verdad? Pues vamos a poner la otra mejilla. No, nadie lo va a hacer. O sea, verdaderamente vamos a defender, vamos a tratar de quitar del peligro, ¿verdad? Y bueno, volviendo al principio, ya casi para finalizar, porque pues entramos un poquito tarde y un perdón, una disculpa, ¿verdad? Tuvimos unos problemas técnicos ahí, pero ya es que se resolvieron, gracias a Dios. Volviendo al principio, con respecto al enojo, Dios bien dice en su palabra que debemos de tener mucho cuidado que el enojo no vaya aumentando, ¿verdad? Con el paso del tiempo, hasta que llegue el momento que perdamos el control. A lo mejor usted puede decir, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo sirvo en la iglesia, yo predico, a lo mejor yo sirvo, yo soy el que da, el maestro de la reunión de hogar, de la célula, del estudio familiar, bíblico, ¿verdad? A mí no me va a pasar eso, pues tenga usted cuidado, porque si Dios dice, no, no des lugar al diablo, o sea, no permitas que tu enojo crezca, ¿verdad? No permitas que llegue la noche y todavía estés enojado, es porque Dios sabe perfectamente que si dejamos que el enojo persista y pase de cierto tiempo, entonces va a llegar el momento que eso es como una herida que se infecta y lo que va a seguir es que va a venir la mosca, ¿verdad? Va a venir el diablo a controlarnos, a incitarnos al pecado, al resentimiento, ¿verdad? Al rencor, y también el rencor y el resentimiento es pecado. Aparte de que es pecado, nos va a destruir, porque mucha gente cristiana, ¿verdad? Es muy aleluya, ¿verdad? Muy, un devoto congregante, pero guarda ira y guarda mucho resentimiento en su corazón a veces contra los hermanos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que aquel que odia a su hermano es como un asesino y que en ningún asesino está la vida eterna. Eso dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Entonces debemos de tener mucho cuidado con el enojo, debemos de tener mucho cuidado con el resentimiento. Si usted está, ¿verdad? Ahí ya metido ya pasó del enojo al resentimiento, a la ira, al deseo de venganza, cuidado, arrepiéntase en su corazón, apártese de eso. Si es algo que ya no puede resolver, ¿verdad? Que ya no se lo van a poder pagar, restituir,
una ofensa grave que le hicieron y no hay forma de arreglo, ¿verdad? Ni nunca le van a pedir perdón y disculpas, ya déjelo, abandónelo, ya, ahí, déjelo en manos de Dios. Si Dios castiga o no castiga a esa persona, ya déjeselo, no viva esperando la santa y justa ira de Dios contra sus enemigos porque usted va a terminar mal. Usted va a terminar mal. Mejor perdone, pase por alto y tan y se acabó, ¿verdad? Porque un simple enojo, escuche, el simple enojo con el paso del tiempo, por ejemplo, un simple enojo que no se controló, que no se resolvió a tiempo, pues ha echado a perder matrimonios, ¿verdad? Ha destruido matrimonios, ha dividido iglesias, ha inclusive hasta producido personas asesinadas, gente en la cárcel y aún hasta endemoniados, así como en el caso de Saúl, ¿verdad? Porque Saúl, aparte de ser rebelde y desobediente, era una persona extremadamente iracunda que no le ponía freno a su ira, freno a su enojo, ¿verdad? A sus celos. Y una cosa con otra, ¿verdad? Una cosa con otra lo llevó a la destrucción hasta que terminó endemoniado, ¿verdad? Y escuche, Satanás, aunque usted no lo crea y no lo queramos aceptar a veces como pueblo de Dios, es mucho más astuto que nosotros y siempre tratará de fomentar toda emoción y sentimiento negativo como el enojo para tomar el control de nuestro corazón, tomar el control de nuestras vidas, ¿verdad? Empezar a manejarnos como títeres y llevarnos a la destrucción y hasta la posible perdición. Aun por muy santos y aleluyos que seamos, si no somos sabios e inteligentes, Satanás puede tomar el control de su vida y de mi vida. Yo sé lo que le digo. Tenga usted cuidado. Ahora, por último, quisiera terminar con algo, ¿verdad? Perdón. Con algo, ¿verdad? Que tiene que ver con tener cuidado con las amistades iracundas. Usted puede ser pues, honesta y respetuosamente puede ser una persona muy santa, muy justa, muy recta, muy noble, de corazón noble, ¿verdad? Pacífico. Pero si usted no tiene cuidado con gente que es iracunda, sea creyente o no sea creyente, usted puede terminar mal. ¿Por qué, verdad? Porque Dios dice en su palabra, en Proverbios 22, versos 24 y 25, dice, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma, ¿verdad? Otra versión dice, no te juntes con el iracundo, ¿verdad? No te juntes con el iracundo porque entonces pondrás lazo para tu alma, ¿verdad? Eso será un lazo para tu alma. La gente, hay un dicho popular aquí en México, no sé si en otras partes del mundo también lo conozcan, ¿verdad? Pero en México decimos que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Si nosotros nos entremetemos, nos juntamos recurrentemente con gente que es iracunda, ¿verdad? Que es irascible, ¿verdad? Que es iracunda, ¿verdad? Que es enojona, ¿verdad? Que tiene actitudes de ira, de enojo, ¿verdad? Pues nosotros vamos a empezar a aprender sus malas mañas hasta que llegue el momento que seamos como ellos. Yo conocí hace tiempo a una persona, un cristiano, hace muchos años conocí a una persona que era un buen cristiano, un joven cristiano, noble, ¿verdad? Santo, amoroso, etcétera, etcétera. Y se comportaba muy bien, pero entró a trabajar a un lugar donde tenía un compañero, le había tocado un compañero de trabajo. Él era chofer, ¿verdad? Y le pusieron a un cargador, compañero de trabajo, que era extremadamente iracundo, ¿verdad? Enojón, iracundo y por todo lanzaba insultos, maldiciones, ¿verdad? Y por todo se enojaba, ¿verdad? Hasta que al poco tiempo el muchacho empezó a tener un comportamiento muy similar a su compañero. Y ahí, ¿qué debió haber hecho? Número uno, haber pedido el cambio a otro lugar, ¿verdad? O bien, guardarse en su corazón y no permitir, ¿verdad? No permitir que, de hacer una amistad íntima, porque dice el proverbio, dice, no te hagas amigo de la gente iracunda. Tú puedes conocer gente iracunda, pero una cosa es muy diferente hacer un lazo íntimo de amistad con la persona, porque lo más probable es que te va a contaminar con sus malas mañas. La palabra de Dios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Debemos de tener cuidado con quien hacemos amistad íntima, porque sea creyente o no sea creyente,
si es malillo, si es canijillo, ¿verdad? Si es maleta, como decimos acá en México, entonces nos va a corromper. Y bueno, amados amigos y hermanos, con esto tengo que ya que terminar, porque como decía yo hace rato, entramos tarde ya desgraciadamente, ¿verdad? Pero pues les agradecemos mucho el favor de su atención y esperamos de todo nuestro corazón que esta reflexión bíblica verdaderamente les haya sido y les sea de bendición y edificación. Si usted cree conveniente, primero que nada le pedimos por ahí que nos regale un like, ¿verdad? Y número dos, si usted cree conveniente compartirla con alguien que está batallando con el enojo, alguien que tiene problemas con el enojo, pues compártasela, ¿verdad? Compártale este video, esta reflexión para que le ayude en su vida espiritual, ¿verdad? A saber cómo manejar la ira y el enojo, como comentamos, ¿verdad? Tratarlo de la manera más sabia, más prudente, en la medida que se pueda pasar por alto la ofensa y en la medida que, bueno, pues sea necesario que intervenga la autoridad competente, ¿verdad? Sea la autoridad pública, la autoridad civil, ¿verdad? O bien en la iglesia, sea el pastor, sean los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Pues que tengan que intervenir, bueno, pues ya, como el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Ves, confronta a tu hermano, si no entiende, bueno, entonces lleva las cosas en un grado así, creciente hasta que llegue las cosas a la iglesia, ¿verdad? A la asamblea, en caso de que no se arrepienta ni restituya el daño. Pero bueno, amados amigos, que Dios me los bendiga mucho, espero de todo mi corazón, que Dios les bendiga a través de esta reflexión bíblica. Como siempre lo he dicho, toda la gloria es de Dios, ¿verdad? Nosotros absolutamente nos consideramos, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando ustedes hagan algo que yo les mandé a hacer, que es compartir su palabra, ¿verdad? Digan, somos siervos inútiles porque lo único que estamos haciendo es hacer lo que el Señor nos mandó. Toda la gloria sea para Dios, ¿verdad? Para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que Dios me los bendiga mucho en esta noche, que Dios les guarde, que les conceda su gracia, les conceda paz, les conceda bendición y favor en sus vidas. Y nos vemos, si Dios lo permite y si el Señor nos presta vida, nos vemos el próximo domingo en la transmisión a las 12 del día, hora local de México, para la transmisión de la enseñanza bíblica, si el Señor lo permite. Bendiciones y excelente noche para todos.